Buenas tardes, somos el equipo 4 y les presentaremos Ética en el Terrorismo y Guerra, con los integrantes Luis Enrique Aviña Rivera, Héctor René Uribe Barbosa, Ixel Camarena e Iván Armando y su servidora Araya Ailín. A continuación, la introducción. Ética en el Terrorismo y Guerra. En esta presentación les hablaremos cómo la ética y el terrorismo es justificable con la ética. Sé que suena descabellado, pero en la siguiente presentación se darán los motivos por lo que puede hacerse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Luis Enrique y yo soy el que les va a hablar sobre el primer tema de esta presentación. ¿Qué es guerra? La guerra es un conflicto generalmente armado en el que intervienen en dos o más partes. Se aplica en una lucha o enfrentamiento armado entre países o grupos de personas. Mi opinión sobre qué es guerra no nada más puede ser en países, también puede ser entre familias, puede ser entre barrios o puede ser entre animales, etc. Y no simplemente también puede ser por violencia, también puede aplicar para falta de respeto, groserías y todo eso. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es la dominación por medio del terror, el control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es infundir miedo. El terrorismo, por lo tanto, busca ejercer fuerza y violencia para poder presionar a los gobiernos y a la sociedad en general para poder imponer sus reclamos y proclamas. El terrorismo puede ser ejercido por distintos tipos de organizaciones sociales o políticas, tanto de derecha como de izquierda. Este tipo de acciones incluso pueden ser llevadas a cabo por grupos pequeños y poco estructurados. La violencia política del terrorismo ocupa un plano diferente al contexto de una guerra. Por esa razón, combatir el terrorismo y juzgar a los terroristas son unas tareas muy dificultosas para un gobierno. La definición del concepto no es precisa y puede variar de acuerdo a los intereses de quien lo pronuncia. Es común que un político pueda acusar a un opositor de terrorista por el simple hecho de no comulgar con sus ideas. El terrorista, por otra parte, suele negar su condición, sosteniendo que el uso de la violencia como legítima defensa. Hola, mi nombre es Itzel Camarena Barriga y yo voy a estar hablando acerca de cómo es que entra la ética en el terrorismo y en la guerra. En el terrorismo, eh, pues el tema de la ética siempre reaparece al preguntarse pues cómo es que entra ahí. Pues si nos apartamos de los casos extremos, el tema es mucho más complicado. Combatir el terrorismo pues implica contrastar sus métodos y estar por encima de los principios. El terrorismo persigue mantener a la sociedad en constante permanencia, pues sembrar el miedo y pues a través de él quebrar el tejido social. Por eso es que para combatirlo efectivamente hay que aferrarse a la justicia y a las leyes. Pues todo sustenta la cultura de la libertad. Por eso cuando se cede a la tentación de usar los mismos métodos del terrorismo para combatirlo, pues en realidad se está sucumbiendo ante él. Cuando se impone que los periodistas tienen que renunciar al secreto de sus fuentes o cuando se permite el espionaje telefónico, si los altos intereses de la nación así lo ameritan, pues como se ha hecho en Estados Unidos, y pues el terrorismo está como triunfando más que nada. Pues el terrorismo aplica pequeños pellizcos, por así decirlo, a la democracia y la libertad, que son dolorosos, pero pues al fin y al cabo lo siguen siendo. Su verdadera fuerza no está en los muertos en un atentado ni en el sufrimiento de un secuestrado, más bien está radica en minar los principios democráticos. De allí que la verdadera forma de combatirlo pasa por reafirmar dichos principios. Eh, la experiencia colombiana nos remite al tema de la ética, pues si olvidamos los casos extremos como el que abre el artículo, la única forma de combatir el terrorismo es contratando la democracia, la libertad y la discusión pacífica como métodos para alcanzar cualquier fin. Realmente no hay salida fácil para esto. El terrorismo continuará y
pues pasará por mucho tiempo y seguirá haciendo temblar pues la democracia, pero la fuerza y la libertad es lo que puede derrotarlo, pues siempre y cuando no sucumba a una violencia mayor que pueda afectar pues el otro punto es la ética en la guerra. Pues una de estas situaciones eh, eh, es más grande, es mayor. El mayor atentado a la convivencia e índice máximo de la pasión por el poder. Ante esta situación, la ética y la moral adquieren una gran relevancia al juzgar en conciencia. Podría parecer que la ética y la moral deberían correr parejas en el juicio interno y externo del acto de la guerra, pero la degradación de los principios morales está conduciendo a confundir la moral humana con la norma positiva, la legitimidad con la legalidad, el derecho natural con el interés que quienes imponen la ley, el poder sobre la sociedad. La moral de esta manera, lejos de sustentarse sobre los legendarios decálogos que constituyeron sus referencias más profundas, hoy se pretende adaptarlas como un utilitarismo práctico que justifique la dinámica interna de la propia ideología. Se puede decir que la historia de la guerra representa la permanente crisis de la moral, pues el no matarás, reducido periódicamente en cuarentena a lo largo de los siglos, o la insolidez de la moral, o la continua permanencia de la sociedad en la inmoralidad. Por eso conviene, ante las situaciones de guerra que provocan los estados, aflorar los contenidos de la moral para comprobar cuán difícil puede justificarse desde el derecho natural, fuente a toda la moral. Justificar la guerra representa un acto de violencia inherente a la misma guerra, la careta de humanidad de la más profunda inhumanidad, que por haberse perpetuado en la historia no justifica su oposición más radical con la ética y con la efectividad moral. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Iván Armando Baraja Ramírez y yo voy a hablar sobre la ética militar en lo que toca de este proyecto de nuestro equipo. Dice que básicamente la ética en la guerra es necesaria porque con ella podemos distinguir que no es lo mismo asesinar a un enemigo que a una persona civil. Y se basa en que si el enemigo agrede a nosotros físicamente o en nuestra salud, que ahí sí le podemos provocar la muerte en la guerra. Para esto la ética en la guerra se apoya en una contradicción que dice que la profesión militar es la única que tiene justificado el asesinato, y esto nos lleva a una paradoja que se basa en dos conceptos antiéticos, que es la moralidad y el asesinato. Dice que la mudez moral en tiempo de guerra en sí es una misma posición moral. Puede nacer del miedo, de la indiferencia o del cinismo, pero cualquiera que sean sus orígenes psicológicos o espirituales o intelectuales, el silencio moral en tiempos de guerra es una forma de juicio moral. En esta misma se cataloga como una forma deficiente y peligrosa. Existen muchos valores que son infringidos en El terrorismo en ningún momento pues, es justificable, y de hecho es una actividad que denota falta de ética. Pero hay una teoría de Jiménez Olmos que nos dice que el terrorismo en general justificaría el ataque y asesinato indiscriminado de no combatientes en base a causas estrictamente estratégicas y no necesariamente morales. La razón de esto es que la práctica de matar civiles atenta derechamente contra el principio de inmunidad que se desprende de la teoría de la guerra justa. Se cree que hay organizaciones que utilizan este tipo de tragedias para beneficio propio o incluso para promover el odio racial. También se llega a creer que el gobierno utiliza los atentados terroristas para influir sobre
la población o los eventos globales. También como para justificar los ataques que hacen a ciertas naciones o para justificar la tortura para obtener información y así, o incluso para la suspensión legal de la protección a prisioneros. A continuación les mostraremos un video de ética en la guerra y el terrorismo hecho por estudiantes de 5 minutos. Espero que lo disfruten. Bueno, pues estas son las preguntas de reflexión y la primera dice que ¿crees que la guerra es justificable? Y pues no creo que la guerra pues sea que se pueda justificar, ¿no? Y pues no es justificable, pues no se puede justificar primero que nada la violencia, ¿no? Ya que es algo inmoral, irracional y nunca pues va a solucionar nada. Principalmente pues porque para empezar las guerras se hacen por el poder, para preservar o aumentar las riquezas, los privilegios, la influencia y para mantener un control necesario. El problema consiste en que todo esto es el lógico resultado de la acumulación de bienes, conocimientos, que pone en marcha un mecanismo que además de ser adictivo, se realimenta. Y cuando más crece, mayor es el apetito. La segunda pregunta dice, ¿crees que el terrorismo es justificable? Sin duda alguna, el terrorismo para mí es totalmente injustificable. Las Naciones Unidas deben proyectar un mensaje claro e inmutable basado en el principio de que el terrorismo es inaceptable, ¿no? Jamás debe permitirse a los terroristas crear un pretexto para hacer ese tipo de actos. Y la última, ¿crees que la ética realmente pueda justificar la guerra y el terrorismo? Pues ahora sí que para que haya una guerra y para que exista el terrorismo, pues no creo que se haga por falta, o sea, Ok, en nuestra conclusión, esperemos que te haya gustado la presentación. Como conclusión, en la parte moral, la muerte, la guerra y el terrorismo no es justificable. Por ahora, sabemos que la ética puede justificar acciones por razones que creen correctas. Gracias por su atención.